Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado. Aquí comienza nuestra transmisión en vivo desde los estudios de Radio Cultural TGN. Escúchenos por nuestras frecuencias a nivel nacional o véanos en YouTube o Facebook Live. Bienvenidos. Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Como dice Proverbios 15:30, TGN siempre trae buenas noticias para usted. Y en esta oportunidad, un servidor, Josué López, quien dirige el programa Domingos Alegres, está aquí con ustedes en este domingo, prácticamente el último domingo del mes de febrero. Le decimos adiós al mes de febrero. Gracias por su sintonía. Para aquellas personas que ya se conectaron con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, a través de la página web y asimismo a través de Facebook Live, usted puede localizarnos, usted puede contactarnos a través del www.radiocultural.com y asimismo a través de nuestras frecuencias. ¡Qué bendición! Para usted que está en casita, descansando, para que probablemente almorzando o está con su familia, gracias por su sintonía y asimismo por esta preferencia. En esta oportunidad, bueno, damos la bienvenida a toda la audiencia que en este momento nos está sintonizando. Es nuestro segundo devocional radial de hoy domingo, el último domingo del mes de febrero. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes algo muy importante. Definitivamente, siempre la palabra del Señor, el consejo, siempre tiene un mensaje para nuestra vida. Quisiera iniciar hablando de dos conceptos muy importantes. ¿Qué es una reacción? ¿Usted ha escuchado la palabra reacción? Si yo voy al diccionario, el diccionario me define que una reacción es un cambio producido como una respuesta a un estímulo. Eso significa que entonces, si se ejecuta un estímulo de una forma externa en mi vida, va a haber alguna reacción. Pero esta palabra reacción va conectada con la palabra crisis. Es una palabra que comúnmente en nuestro contexto actual hemos escuchado. Pero cuando yo voy al diccionario y veo la palabra crisis, se me dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o asimismo de un proceso. Por eso, hoy el término crisis o el término reacción tiene que ver con nuestro contexto, sino como producto de lo que estamos viviendo y estamos experimentando en este siglo XXI. Hay muchas personas que incluso tienen miedo hoy al salir. Los especialistas le llaman a eso demofobia, ¿sí? El tema de poder salir a las calles y tener una relación con las multitudes, el poder platicar, o ya sea también el buscar algunos espacios libres después de un confinamiento. A eso le vamos a llamar agorafobia. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que tienen miedo a la muerte? ¿Cuántas personas hoy en día hemos escuchado que le tienen un temor el no morir? Y a eso le vamos a llamar tanatofobia. Digo todo esto por lo siguiente, porque en nuestro contexto hay indicadores donde nos revelan datos alarmantes, desde la perspectiva educativa, empresarial, política, financiera, como asimismo social e incluso dentro del contexto eclesiástico. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante una crisis? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? Y en esta oportunidad yo quiero abordar un tema, hablar sobre las 3 reacciones frente a una crisis. Escuche bien, las 3 reacciones frente a una crisis. Yo no sé cuál ha sido su experiencia.
Yo no sé cuál ha sido su vivencia durante estos meses, durante estos días. Lo que yo sí sé es de que cada persona de una forma individual ha tenido alguna experiencia, alguna reacción ante las diferentes crisis que hemos vivido. Y quisiera que por favor, si usted está en casita, abra su Biblia y vaya al libro de Jonás, capítulo 1, verso 5. Jonás, capítulo 1, verso 5. Y vamos a leer un texto bíblico nada más. Jonás, capítulo 1, verso 5. Me permito leer en el texto de la Nueva Versión Internacional. Y dice de la manera siguiente: los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar, cada uno a su Dios, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Este es un texto bíblico, es una historia, es una narrativa importante e interesante. Como libro histórico, podemos nosotros saber en esta narrativa todo lo que sucedió con este personaje, con este profeta. Pero este profeta, a través de los marineros que toman una parte activa como protagonistas del verso 5 del capítulo 1, nos van a enseñar en este momento 3 reacciones frente a una crisis. Y ¿sabía usted que dentro del contexto cultural, Jonás prácticamente él fue enviado por Dios a predicar misericordia, gracia, pero lamentablemente Jonás no obedeció? Y no solamente el libro de Jonás nos habla sobre la salvación, sobre la gracia, sobre la misericordia que Dios quería para toda la humanidad, sino que en especial para Nínive, sino que asimismo mostrar su soberanía sobre la naturaleza. Y en ese contexto prácticamente entonces el verso 5 nos habla acerca de estas 3 reacciones frente a una crisis. Dice la primera parte del texto bíblico: y los marineros aterrados. Así dice el texto de la Nueva Versión Internacional. En el texto de la versión del lenguaje actual dice: y tenían mucho miedo, temblando de miedo. Temblando de miedo, llenos, dice, de miedo, dice la versión Dios habla hoy. Vemos una primera reacción. La primera reacción es una reacción por emoción. Vemos aquí la historia del contexto anterior, se nos habla que Jonás prácticamente iba durmiendo en la parte de abajo, al parecer iba durmiendo en la parte de abajo en el barco, y de repente vino una fuerte tormenta, vino un viento fuerte. Y es interesante porque los marineros eran hombres expertos en el área marítima, y a pesar de que ellos tenían esa pericia y esa habilidad, ellos sí reaccionaron por emoción, y dice el texto bíblico, nos dice que tuvieron miedo. En otras versiones, temblando de miedo o llenos de mucho miedo. Marineros, hombres expertos. Ahora, interesante porque ellos experimentaron sin duda alguna algo más, algo sobrenatural. Y probablemente en ese sentido, ellos prácticamente entonces reaccionaron por una emoción. Y cuando yo digo una emoción, porque muchas veces nosotros reaccionamos de esa manera. El miedo es una emoción que va a afectar en diferentes partes de nuestra vida, De tal manera que entonces los marineros expresaron esa emoción de miedo, sensación de angustia, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Cuando yo hablo del miedo, estoy pensando en esa incapacidad que puedo tener muchas veces y que puedo exponerme y no tengo recursos para poder defenderme, para poder manejar la situación. Y eso fue lo que experimentaron los marineros. Ellos experimentaron una reacción de emoción porque sintieron miedo. Ahora, todos en un momento dado podemos experimentar un miedo. Vaya si no. El ser humano se puede adaptar, pero muchos pasan el umbral. Hay una medida, hay una línea, que a eso le vamos a llamar umbral. Y de seguro ellos pasaron la línea, el umbral. Y claro, esto formó un caos, una inestabilidad, un desequilibrio. De tal manera que entonces ellos llegaron a ese umbral de miedo. De tal manera que entonces se acobardaron,
se aterrorizaron, se espantaron, se horrorizaron, se amedrentaron, a pesar de que eran hombres del agua. De tal manera que entonces vemos una primera reacción. A la luz del texto bíblico, del capítulo 1, del verso 5 de Jonás, vemos una primera reacción ante una crisis, ante un peligro. El miedo, una reacción por emoción. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta vencer nuestros miedos? Ese miedo común, ese miedo enfermizo muchas veces se vuelve patológico, ese miedo físico, ese miedo metafísico que muchas veces es internamente, que nos cuesta controlar. Ese miedo social, ese miedo a la soledad o ese miedo a la muerte. Pero déjeme decirle, porque Salmos capítulo 34, verso 4 nos dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando viene Dios a nuestra vida, cuando le buscamos, Él nos oye. Y claro, cuando Él nos oye y nosotros le buscamos y estamos conscientes de esta verdad bíblica, prácticamente el miedo no tiene espacio. Y de seguro, ¿cuántos de nosotros hemos actuado de esa manera? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo y que por miedo muchas veces no hemos podido superar en la vida? Nos hemos quedado a media en algunas metas y probablemente Dios quiere bendecir nuestra vida, pero muchas veces reaccionamos con miedo y ese miedo es el que no nos permite el poder entonces ser personas emprendedoras, el ser cristianos victoriosos. Hoy, a la luz del texto bíblico, Dios nos está enseñando entonces que esta reacción por emoción, este tipo de emociones no son buenas. Pero San Juan 14:1, ¿qué nos dice? Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando hay miedo, cuando hay un temor, cuando nos sentimos débiles, siempre el consejo de la palabra del Señor siempre tiene algo bueno para nosotros. Por eso Isaías capítulo 41, verso 13 nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo hoy. Y hoy el Señor quiere ayudarle a usted a vencer ese tipo de miedo. ¿Qué es lo que le está afectando a usted? La incertidumbre del día de mañana, que si la muerte va a llegar, el tema de la provisión, el tema del trabajo. Recordemos de que nosotros estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros lo hemos hablado, lo hemos comentado, pero llegó el momento de creer esa palabra que nosotros predicamos. De tal manera que entonces una primera reacción fue una reacción de emoción. Por favor, reacción, tuvieron miedo. Y sigue diciendo el texto bíblico entonces que comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Los marineros, ¿sí?, las personas que se vieron en medio de este conflicto y en medio de esta crisis, empezaron a clamar a Dios. Ahora, la segunda reacción le vamos a llamar convicción. Y yo pregunto, ¿qué es una convicción? Bueno, una convicción es esa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa, de lo que siente o de lo que cree. De tal manera que entonces estos marineros eran gentiles, y me llama mucho la atención porque eran gentiles con ninguna experiencia o historia de la fidelidad de Dios. Ellos no tenían el concepto quién era Dios en sus vidas, pero eran personas en las cuales tenían un grado de sensibilidad espiritual. Si estas personas que no creían en Dios, estas personas que eran politeístas, estas personas que no habían experimentado el poder, el amor de Dios, imagínense ustedes, estaban clamando a un Dios según su concepción. Cuando yo traslado este concepto a mi vida, y cuando yo he experimentado, y cuando yo he leído, y cuando yo he recibido la bendición de Dios y he tenido esa relación con el Dios de dioses, de verdad, definitivamente no podemos dudar. Entonces, una segunda reacción fue una reacción por convicción. El cristiano sí es una persona que tiene que tener convicción. ¿Sabía usted que la convicción a Dios nos lleva a comprometernos toda la vida? Si no hay convicción, no hay compromiso.
De tal manera que entonces la convicción es mantener un rumbo aunque el camino no exista. Escuche bien, la convicción es mantener un rumbo muchas veces aunque el camino no exista, pero sabemos que Dios hará caminos y grandes caminos. Dios hará caminos donde no hay. Dios dará agua en el desierto. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro protector. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso en esta oportunidad, mi hermano, mi hermana, usted que nos está viendo y asimismo a través de nuestras frecuencias, si usted está pasando alguna situación difícil y probablemente ha dudado o está dudando porque Dios no responde esa petición, tenga mucho cuidado, porque imagínese usted, las personas que no creían en un Dios estaban clamando según ellos a su Dios, pero nosotros, usted y yo, que tenemos la bendición de tener a nuestro buen Dios, claro, Él se place en poder escuchar nuestras necesidades. La convicción entonces no acepta impedimentos, al contrario, los acepta, los enfrenta y asimismo los supera. Esa es la convicción, esa es la fe de todo cristiano. Es pues entonces, dice Hebreos 11:1, la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De tal manera que entonces, mi hermano, mi hermana, esa fe que nos permite crecer, que nos permite renovar nuestras fuerzas, que nos permite alimentarnos cada día, esa fe no se basa solo en conocimiento, sino en una experiencia personal con Dios. La fe no se basa, escuche bien, en una emoción, sino en un estado real en nuestra vida. De tal manera que entonces la fe se basa, en otras palabras, en convicción. Y convicción fue la segunda reacción que nos presenta el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Jonás. Por eso decimos, la convicción está más allá que la razón más allá de la emoción. Se encuentra entonces en el territorio de la fe. Algunas convicciones cristianas, mi hermano, mi hermana, ¿está convencido usted del amor de Dios? ¿Usted está convencido de que Dios le ama a usted a pesar de que usted le falla cada día? A pesar de que yo le fallo cada día. ¿Está convencido usted de su salvación? Que no importa lo que venga, no importa lo que está sucediendo, sabemos perfectamente que Dios va a cumplir su palabra. ¿Está convencido usted del proceso de transformación que Dios ha iniciado en su vida? Recuerde que el que en nosotros empezó la buena obra, la va a ir perfeccionando cada día, cada momento, cada instante. A pesar de que muchas veces nosotros nos alejamos, el amor incondicional de Dios, la gracia de Dios, se ve derramada en nuestra vida cada día, a pesar de que no somos merecedores de esa gracia. Mi hermano, mi hermana, ¿está convencido que también usted debe de compartir el mensaje del reino de Dios? Eso se llama convicción. Es una segunda reacción que experimentaron los marineros que iban en esa nave y donde iba Jonás huyendo porque él desobedeció el mandato que Dios le había dado. Tenemos una tercera reacción y sigue diciendo el verso 5 del capítulo 1 de Jonás. En su tercera parte dice, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Obviamente entonces los marineros tuvieron miedo, empezaron a clamar a su Dios, pero asimismo dice, empezaron a lanzar al mar lo que había. En otras versiones, como la traducción del lenguaje actual nos dice, y ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. En la versión Dios habla hoy, nos dice, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. ¿Eso cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar intuición. La tercera reacción es la intuición. Cuando hablamos de la intuición, estamos hablando de esa habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin intervención de la razón. La intuición de los marineros les permitió actuar rápidamente, de seguro usando un lenguaje no verbal, sino de acción pronta. Se estaban hundiendo, necesitaban hacer algo. Probablemente entonces la intuición en la persona en ese momento que se ejecutó, se inhibió la convicción, se bloqueó la emoción y más fue
el tema de la intuición más. De tal manera que entonces la intuición en la vida de la persona que cree en Dios es dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros desarrollamos más esta reacción de la intuición. Nos sucede algo, estamos en alguna situación difícil, sabemos que nos exponemos al peligro muchas veces, y a veces se nos olvida en nuestra convicción pedirle a Dios. A veces no esperamos que Dios actúe. Nosotros a veces aceleradamente queremos actuar y nosotros prontamente queremos darle solución a nuestros problemas. Y a veces por intuición actuamos. Yo diría, mi hermano, mi hermana, más que nuestra intuición permita que el Espíritu Santo dirija su vida. Escuche bien. Más que nuestra intuición permita que el Espíritu Santo que mora en su vida, que mora en mi vida, permitamos que gobierne, que domine, que dirija, que ilumine nuestra mente. Más que nuestra intuición, entonces seamos llenos de ese conocimiento, de ese poder y de la llenura del Espíritu Santo para saber los tiempos y las sazones. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí? ¿Qué reacción vamos a tomar ante cualquier crisis? ¿Vamos a tomar una reacción de emoción? ¿Usted va a actuar por emoción, mi hermano? ¿No va a permitir entonces que pueda poder actuar por convicción o va a actuar por intuición? En este caso, los marineros, ellos actuaron por emoción, por convicción y por intuición. Pero hoy, ¿sí? Hoy Dios quiere que nosotros desarrollemos, ¿sí? Usted y yo desarrollemos, ¿sí? En medio de cualquier crisis, que podamos desarrollar esa reacción por convicción. ¿Cómo ha manejado usted la crisis en su vida en estos días? ¿Cómo ha manejado usted la crisis? ¿Sí? ¿Cómo ha manejado usted? ¿Cómo le ha permitido usted, le ha permitido a Dios que pueda tomar el control en su vida? Importante. ¿A qué reacción le atribuye? ¿A la emoción, a la convicción o a la intuición? El estar en este momento en la condición actual que usted tiene en este momento. Mi consejo es: reaccionemos por convicción. Y en esta hora, si nuestra fe ha sido débil, si en este momento usted siente dudar, se siente inestable, pareciera ser que Dios no responda, yo le invito, ¿sí?, a que usted haga esta oración conmigo, por favor, ¿sí? Donde quiera que se encuentre en este momento, yo le invito a que cierre sus ojos. Y ya es tiempo que nosotros podamos entonces actuar por convicción, porque la convicción es la que nos va a conectar con el Señor, no la emoción, no la intuición, sino es la convicción, esa fe que hemos puesto en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos perfectamente que tú eres un Dios de relaciones. Y sabemos, Señor, que a ti te agrada que nosotros estemos convencidos de que tú, Señor, nos acompañas en cada momento de nuestra vida. Permite, Señor, que en cada eventualidad, en cada circunstancia, que en todo lo que nos suceda en nuestra vida, podamos nosotros reaccionar, pero podamos hacerlo por convicción. Que podamos nosotros estar conscientes siempre que la oración que elevamos, que lo que pedimos, lo vamos a recibir según tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por aquellas personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Tú conoces, tú sabes cuál es su necesidad. Mi hermano, mi hermana que está pasando por alguna situación difícil, por alguna crisis en este momento, pedimos, Señor, que tú alimentes, que tú renueves, Señor, que tú puedas obrar de una manera muy especial y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar, edificar la vida espiritual de mi hermano, de mi hermana, y que esto pueda servir para aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermana. En este momento usted puede escribirnos, sí, escríbanos. Si usted hizo esta oración, si usted se conectó con nosotros, nos gustaría saber dónde se encuentra usted en este momento. De verdad, que el Señor le bendiga y recuerde las 3 reacciones frente a una crisis. Reacción número 1, por emoción, no.
Reacción por intuición, no. Reacción por convicción, sí. Esa es la que Dios espera. Que el Señor le bendiga. Le invitamos a que siempre usted pueda compartir con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Que el Señor le bendiga, con permiso, y una bonita tarde. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, sigamos exaltando a Dios por su palabra.
Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado.